Yo destruiría el mundo si le llegase a pasar algo a mis mejores amigos. ¿Y ustedes? Es hoy, o quizá mañana. No mentiras. Hoy sale en Spotify y en YouTube. Vayan a escucharlo. ¿Y si el verdadero villano no es el que destruye por odio, sino el que destruye por paz? Imagínense perder a sus padres, perder a sus amigos. Aquí recuerdo mucho a mis amigos. Jamie, Héctor, Carlos, La Negra, Nicolás, Mauricio, Luis, Dani y los que me faltan. Si los perdiera, el mundo ardería. Itamio Kanjiro, Itamio Kangairo, Shinra Tensei. Imagínense estar en un país donde la guerra es noticia diaria. Piensen en querer dejar ese sufrimiento, pero tienen que romper algo muy grande para conseguirlo. Esta no es la historia de un monstruo, es la historia de un niño que sufrió tanto que decidió convertirse en un dios. El día de hoy entenderemos a Pain. Para comprenderlo, primero tenemos que analizar su historia. Pain nace en la aldea de la lluvia, un sitio donde el cielo parece llorar constantemente por los pecados de los hombres. Y Pain aún era futuro. Existía Nagato, un niño al cual la guerra entró a su casa sin siquiera tocar la puerta. La historia se va a teñir de rojo. Quédense hasta el final para saber qué ocurre. El pequeño Nagato, estando en su casa, en su ambiente de protección, ve cómo dos ninjas de la hoja, paranoicos y hambrientos, confunden a sus padres con enemigos. El suelo se pinta de rojo, la calma se rompe y el pequeño Nagato simplemente puede observar. Y sin pensarlo ni desearlo, el pequeño Nagato, entre el humo y la sangre, despierta a los ojos de Dios, el Rinnegan. Este pequeño asustado no quería estos ojos, no los esperaba. Él solo deseaba un abrazo. Y el destino, aunque a veces cruel e injusto, le dio un respiro al pequeño Nagato. Encontró a sus mejores amigos, Conan y Yahiko. Estos eran tres niños abandonados, tristes, compartiendo pan duro en cuevas frías, con el sueño de que el mundo se convirtiera en un lugar donde nadie tuviese que llorar. Y aquí sale de protagonista Yahiko, quien se convierte en el líder de este grupo. Y repetía, si el mundo está lleno de lágrimas, yo me convertiré en un dios para detener el llanto. En este punto de inflexión aparece otro personaje muy querido, el sabio pervertido, Jiraiya, quien acogió a estos niños, les enseñó técnicas de defensa y los convirtió en sus alumnos. Luego de esto, Nagato empieza a ver esperanza cuando los tres conforman los Akatsuki. Pero la guerra le mostró algo muy distinto a Nagato, que los ideales no detienen balas. La historia se pone mucho más escabrosa. Quédense hasta el final. Hubo un momento en la guerra cuando se encuentran con Hanzo la Salamandra, un hombre fuerte, valiente, pero tenía un secreto oscuro. Era un adicto al control. Y nos damos cuenta que la esperanza es un cristal muy delicado. Hanzo los emboscó de manera traicionera y sin ningún rezago de moral. Hanzo, con una frialdad certera, obligó a Nagato a que matara a su líder y a su amigo, Yahiko, o que dejara morir a Conan. Cualquiera de las dos circunstancias era una herida mortal para Nagato. Yahiko, al ver esta situación y ver en Nagato la decepción, el desespero y el miedo, se lanzó inesperadamente al kunai de Nagato, finalizando la situación. Y en medio de esa mirada perdida y llegando al final, le dice estas palabras: Nagato, tú eres el puente hacia la paz. Pero el puente hacia la paz se había quebrado. Nagato, en su desespero y dolor, lanza un grito herido, que ya no es humano, es el rugido de una deidad. Con su nuevo poder invoca la estatua Gedo y allí masacra a quienes les quitaron lo único que tenía, lo único que amaba, sus verdaderos amigos. Una explicación muy coherente de esta situación es ver esa ruptura que tuvo Nagato en la fe. Y cuando la fe desaparece, ocurre algo mucho más escabroso. Aparece la convicción absoluta
ni siquiera es odio. Y Nagato decidió que el mundo no necesitaba más discursos, necesitaba una lección. Y cuando alguien sufre demasiado, solo hay dos opciones: aceptar su vulnerabilidad o elevarse por encima de todos. Adivinen qué eligió Pain. Si solo él habría entendido el verdadero sufrimiento, solo él elegiría el destino del mundo. Aquí ya no existía Nagato. Se creó Pain. Y este creó sus 6 caminos del dolor. Estos 6 caminos no eran más que su alma fragmentada. El dolor visto desde muchas partes. O bueno, 6 partes. Espejos que reflejarían la mente humana. Primer camino, el camino de Eva. La distancia. Este camino es el rostro de su amigo muerto Yahiko. Nos muestra esta especie de disociación que Nagato tiene en el sentirse superior, alejado de cualquier rasgo humano, cualquier situación que lo haga ver vulnerable. Es inclusive una forma de estoicismo extremo. Pero recordemos que todo lo que es llevado al extremo se convierte en fanatismo. Segundo camino, el camino Asura. La guerra. Este camino nos muestra una deshumanización. El convertir a un ser humano en una máquina nos muestra que no tenemos que parar nunca, convirtiendo nuestro cuerpo en un arma de defensa blindada, olvidando lo que un día fuimos: alma, carne y mente. Tercer camino, el camino humano, representado en el vacío. Nos muestra cómo esa frialdad de arrancar el alma de cualquier persona no deja más que cascarones vacíos, quitándonos lo único que nos hace diferentes: nuestra alma. Nos muestra también la intrusión. Al quitarnos nuestros miedos y frustraciones, quedamos como simples muñecos, máquinas que servimos para la guerra. Cuarto camino, el camino animal. Este camino representa un poco el caos, la ansiedad proyectada al miedo, ya que al crear demonios, bestias que no dejen que los otros se nos acerquen, vamos a evitar otra vez que nos hieran. Quinto camino, el camino preta, el hambre. Es esta necesidad de llenar con cualquier cosa el vacío que llevamos después de este daño que nos causaron. Esa necesidad de buscar en lo material algo que nos llene, algo que nos haga sentir otra vez como nosotros. Camino 6. El camino Naraka, el juicio. Este camino representa la voz del rey del infierno. Alguien que no deja descansar a Nagato en mostrarle preguntas que él tiene que responderse, como ¿por qué soy el único que quedé vivo? ¿Por qué los otros murieron? Este camino nos muestra la culpa interna con lo que cargamos las personas, ese juez que tenemos y nos dicta si lo estamos haciendo bien o mal. Y finalmente Nagato termina siendo el titiritero, o sea, el séptimo camino, el hombre que en sus pedazos encontró una forma de no centrarse en el dolor y ver cómo podía destruir todo para conseguir algo de paz y traer a Yahiko otra vez a su lado. Esta triste historia nos muestra solo una representación en la humanidad de ahora. Muchas veces nos dejamos gobernar por el dolor que estamos sintiendo en el momento. Nos volvemos esclavos de ese sufrimiento eterno, no actuamos. Hay algo importante dentro de lo estoico que nos dice que las emociones no son jueces y que nosotros somos los que gobernamos esa emoción. Tristemente, Nagato no entendió esta parte. Se dejó gobernar por el dolor y actuó de la forma más voraz que existe, intentando destruir todo para recuperar a su amigo. Además que Pain creyó que estaba destruyendo ese círculo de odio que se había creado, pero no se dio cuenta que creó uno mucho más grande, donde el sufrimiento importante fue el de él. El sufrimiento ajeno no le importó en lo más mínimo. Y evangelización no jutsu no tiene cabida. Simplemente tenemos que ver a Pain como ese ser humano que está sufriendo y no expresa su dolor de manera sana, y que involucra a su entorno en este dolor, los hace sufrir muchas veces desde el silencio,
muchas veces desde las palabras. Es esa persona que es hiriente con todo el mundo y que cree que está siendo directo. Es tener un poco de empatía, pero también hacer un llamado a accionar. No puedo pretender que el mundo entienda mi dolor. Debo pretender entender mi dolor. Eso haría un estoico. Pero Paine sí tenía razón, en parte. El mundo sí aprende a través del dolor. Las guerras sí nacen a través del resentimiento. Y la paz es frágil. El dolor puede explicar su historia, pero la violencia no lo va a justificar. Pain no solo es un personaje muy bueno, uno de mis favoritos. Pain nos muestra verdades incómodas. Es el reflejo de lo que cualquiera podría hacer si su resentimiento le gana su propósito. Y la verdadera pregunta no es si el mundo es injusto. La pregunta es, ¿qué va a hacer con su herida? Porque yo sé que todos hemos sentido dolor, a veces injusto, innecesario. Pero ¿qué hemos hecho para gestionar ese dolor? Ninguno de nosotros nos hemos convertido en un dios para destruirlo todo. Hemos tenido que batallar con él. Por eso es tan importante el apoyo terapéutico. Por eso el dojo del silencio. Aquí estoy yo si requieren atención en psicología. Entregaré mi fuerza y voluntad para ayudarle a esas personas que están pasando por estas situaciones. Soy Daniel, me gusta que me digan Chimu, soy psicólogo. Gracias por entrenar en silencio. Recuerden que una mente sana no nace, se entrena. Envíale este video a ese amigo que aprecias mucho y por el cual romperías todo.